gracias, Marta. Muchísimas gracias, señor rector. Agradezco. Gracias. Agradezco su hospitalidad y agradezco la invitación a todas las organizaciones convocantes y responsabilizo al presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, el licenciado Ricardo Becerra, de meter a alguien que no sabe nada de economía a opinar en esta mesa. Esta crisis económica que afecta, y en especial a América Latina, tiene como consecuencia el desgarramiento del lazo social. Cuando este lazo social, que es el vínculo que une al individuo y a la sociedad, se rompe por pobreza, marginalidad, desempleo, migraciones, violencia delincuencial, narcotráfico, quiebres institucionales, corrupción rampante e impunidad, se fractura entonces la cohesión social. Y aunque los seres humanos hemos logrado desarrollar herramientas tecnológicas notables y realizar avances científicos impactantes, tenemos una gran dificultad para recomponer el tejido social, pues este desgarre brutal de la economía entretejida con la subjetividad no tiene recetas fáciles. Obvio que el lazo social se fragmenta y debilita por las consecuencias de la explotación económica y la dominación política, por el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, por los procesos de exclusión y discriminación, por la pérdida de los vínculos de solidaridad y reciprocidad. Pero entre estas cuestiones no se menciona, y es importante hacerlo, lo que tiene que ver con la negación y la alienación sobre las implicaciones de la división sexual del trabajo. Esta división de las mujeres en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito público, que también produce desigualdad. Esta situación juega un papel fundamental en la crisis y en la conflictividad social y, sin embargo, lo sorprendente es que la inmensa mayoría de las personas colaboramos sin que nos amenacen, ni que nos fuercen, ni que haya una coacción física con este sistema tan injusto que nos afecta directamente. El desarrollo de un modelo económico más justo tiene muchísimos obstáculos y aquí se va a hablar por expertos de eso. Pero uno principal al que yo quiero aludir es el de no comprender cómo se dan esto que Robert Castell llama las configuraciones problemáticas que perturban la vida social, dislocan el funcionamiento de las instituciones y amenazan con invalidar a categorías enteras de sujetos sociales. Estas configuraciones problemáticas son la trama del sufrimiento y del desamparo de un sinnúmero de personas y hay que entenderlas para poder producir las mediaciones, las reformas económicas, las políticas públicas que atenúen este dolor y los efectos discriminatorios que provocan. Hoy en día, una de las configuraciones más problemáticas es la del trabajo, tanto en todo lo relativo a la precarización laboral, desde el brutal desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social, la miserabilidad de los salarios a los que se refirió Salomón Chertorivsky y de las pensiones también, la descomposición del sindicalismo y la erosión de los derechos laborales, tanto todo eso como también en esta división sexual del trabajo, con su carga de trabajo gratuito de crianza infantil y cuidado de las personas vulnerables, repartida de forma muy dispareja entre hombres y mujeres. La izquierda necesita ampliar la idea de qué es la economía y qué es el trabajo para abarcar el conjunto de procesos que permiten generar los recursos necesarios para vivir, sin limitarse a mirar solo aquellos que involucran flujos monetarios o de valor.
Una esfera crucial de la economía son esos trabajos que no se pagan, pero de los cuales depende la sobrevivencia de millones de personas. Y ahí es necesario comprender qué papel tienen estas creencias sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, los mandatos de la masculinidad y los mandatos de la feminidad, que estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha de la economía actual. Las relaciones de género marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos. Por eso hay que explorar cómo esta desigualdad de la división sexual del trabajo condiciona el modelo de crecimiento económico y el alcance de muchos fenómenos, incluso los acuerdos del libre comercio. Este tema de la división sexual del trabajo tiene orígenes arcaicos vinculados a un momento donde la diferencia anatómica hablaba de la complementariedad entre hombres y mujeres, pero todos los cambios sociales, científicos y tecnológicos producidos durante el siglo XX han ido moviendo las fronteras de esta complementariedad y las mujeres han ido invadiendo, ocupando y avanzando sobre el mundo de lo público sin que haya un movimiento similar de los hombres hacia el mundo de lo privado. Es solamente en algunos países del primer mundo donde los hombres comienzan a asumir labores y responsabilidades antes consideradas femeninas, como la crianza infantil y el cuidado de los seres vulnerables. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta transformación de una situación que venimos arrastrando desde siglos, en una sociedad que ya está estructurada por estos mandatos simbólicos de la feminidad y la masculinidad que siguen estructurando la economía? ¿Es posible un cambio en ese sentido? Si realmente lo que necesitamos es transformar la economía, ¿se puede hacerlo sin que transformemos el orden simbólico? Bueno, hay, digamos, toda una discusión sobre cómo se transforma en la antropología, cómo se transforman los órdenes simbólicos, y se habla mucho de una revolución simbólica. Y una revolución simbólica consiste en una ruptura de los sistemas de conceptualización, de la manera en que se ven y se entienden los problemas sociales. Es una nueva manera de ver las cosas y también la creación de instrumentos nuevos, gracias a los cuales se abre una perspectiva hasta ese momento insospechada de interpretación de la realidad social. Los países nórdicos han demostrado que las mejores garantías contra las crisis económicas son justamente un estado de bienestar sólido y una sociedad cohesionada con un alto nivel de formación que aproveche eficientemente su capital humano y que mantenga una demografía sostenible. Una sociedad que ponga las bases para ofrecer a las futuras generaciones un mundo habitable y sostenible es una sociedad en la cual la paridad en el hogar y en la política es un imperativo. Somos la especie humana, una especie mixta, mitad hombres y mitad mujeres. También el poder debería de estar repartido a la mitad, así como las responsabilidades de crianza y de cuidado. Construir una sociedad en la que el acceso al trabajo remunerado no esté discriminado por el sexo, en la que haya condiciones para que las relaciones entre las personas no se tengan que ajustar a ideas preconcebidas sobre lo masculino y lo femenino, y una sociedad en la que las personas ancianas, enfermas o con alguna discapacidad estén cuidadas y protegidas, necesita una izquierda que asuma estas reivindicaciones como parte de su proyecto económico. Ponía yo un ejemplo que me voy a brincar por cuestión de tiempo, sobre cómo en los países escandinavos el tema de la crianza y el cuidado se viene dando desde hace unos 20 años con permisos muy amplios,
intransferibles de los hombres, porque antes se los transferían a las mujeres, y simplemente voy a decir cómo todavía esta propuesta de permisos paternos en México se ve como una locura, algo de país nórdico, y se piensa que es para que los papás estén cerca de los niños y no se entiende qué es el mecanismo para abordar la discriminación en el trabajo de hombres y mujeres, porque cualquier empresario sabe que si contrata a un hombre y ese hombre tiene un hijo, el hombre faltará a lo máximo 2 días, pero si contrata a una mujer, por lo mínimo va a faltar 3 meses más los permisos luego que se pidan por enfermedad. Entonces, el equilibrar esta situación que se está haciendo en otros países, me parece que es un horizonte que debería nuestra izquierda empezar a discutir. ¿Por qué no se aborda como un gran problema esta segregación laboral que obstaculiza un desarrollo económico más equitativo? Porque los ciudadanos, todos, mujeres y hombres, vemos esta repartición existente como natural. Lo natural es que la mamá se quede más tiempo a cuidar el hijo, ¿no? Pues ella lo tuvo, pues ella que se haga cargo. Y se evita reflexionar lo que implica hablar de natural en un momento en donde usamos teléfonos celulares, computadoras, volamos en aviones y donde estamos totalmente alejados de esta naturalidad biológica. Hace varios años, Norbert Lechner planteaba que un dilema democrático es el de cómo hacer converger los procesos de identificación y de individuación de los seres humanos, la subjetividad, con los procesos de avance democrático. Lechner definía la política diciendo que es la conflictiva y nunca acabada construcción de un orden deseado y señalaba que la subjetividad es la que nos ofrece las motivaciones que alimentan ese proceso de construcción. Pero la subjetividad no es independiente de las decisiones de política pública y esta brecha que se abre entre sociedad y política muchas veces tiene que ver con las dificultades de procesar la subjetividad. La nueva subjetividad está sometida a un régimen paradójico porque, por una parte, se hace una permanente apelación a la realización del yo, de ti mismo, de ser triunfante, todos los libros de autoayuda, toda una cosa muy individualista, ¿verdad?, como un proyecto, a la vez que se produce una privación, una carencia de los soportes sociales necesarios como garantías para tal desarrollo, como son los derechos sociales, donde yo incluyo también el derecho al cuidado, la economía del cuidado. Para abordar esta cuestión se requiere una nueva producción crítica de sentido, en donde se hable que las posiciones desiguales que hay entre hombres y mujeres en la sociedad son diferencias estructurales que tienen que ver con esta división sexual del trabajo, aunque se quiera verlas como cuestiones personales. Entonces, a mí me parece como antropóloga que este peso de la cultura y que nos hace querer ser femeninas a las mujeres y masculinos a los hombres tiene un costo altísimo en términos del trabajo político que hay que hacer. Christophe Dejour, que es un psiquiatra y psicoanalista, director del Laboratorio de Psicología del Trabajo en Francia, ha analizado, por ejemplo, cómo el ideal de la masculinidad favorece identificaciones heroicas y objetivos de acción prestigiosos y gloriosos que engancha con una cultura laboral que le ofrece a los hombres promesas de éxito y de realización, de potencia y de riqueza, a cambio de un trabajo extenuante, con unos horarios brutales, con una entrega a la empresa y una adhesión a los valores que ésta promueve, al mismo tiempo que esta cuestión tan heroica y gloriosa hace que se vea con desprecio o indiferencia las labores femeninas, porque claro, de realizar labores femeninas serían unos mandilones y no tendrían la virilidad que aspiran. Por su lado, María Jesús Izquierdo, una economista y socióloga española,
señala que para las mujeres este trabajo femenino de criar, de cuidar, de atender, tiene dos caras: la del exceso de un trabajo no retribuido, pero también la de un fuerte sentimiento de poder y de gratificación. Por eso dice que las mujeres se sienten, por un lado, desgastadas y sobrecargadas, pero al mismo tiempo no dejan fácilmente que otras personas se ocupen de esto, no piden y no reclaman políticas públicas porque no pueden tolerar que las personas a quienes ellas cuidan puedan prescindir de sus atenciones. Así, este trabajo de amor se vuelve un privilegio que al mismo tiempo es una trampa, pues a través de esta abnegación de las mujeres se ejerce también un cierto dominio. Por eso el análisis feminista habla de que la carga simbólica de la masculinidad desactiva en la mayoría de los hombres un cuestionamiento del trabajo explotador y desgastante, mientras que la carga simbólica de la feminidad hace que la mayoría de las mujeres se realicen mediante la abnegación y el sacrificio personal. Y así como para los varones resulta complejo enfrentar estos estereotipos propuestos por la cultura empresarial y la celebración del prestigio y la grandiosidad del rendimiento, también enfrentan la presión social de los colegas, la desaprobación del grupo de amigos de sus pares, ¿no? Que ¿cómo? Pues que no eres hombre para decirle a tu mujer que ella se ocupe de las cosas, ¿cómo que tú vas a tener que ir ahí a apoyar? Para la mayoría de los hombres, acceder a un empleo, y aun cuando genere una sobrecarga laboral, y pregúntele a cualquiera de los funcionarios de gobierno sobre sus horarios de trabajo de 12 horas o más, ¿no? Y aunque ponga en riesgo a la salud, aceptar esto es un signo de virilidad, porque el trabajo para los hombres es antes que nada un medio de valorizarse como proveedores. Por su lado, las mujeres somos educadas y tenemos disposiciones psíquicas por las cuales no podemos librarnos fácilmente de una actitud de sumisión, de atención, y no denunciamos el sufrimiento de la sobrecarga laboral, porque además nos da un plus de goce, esta gratificación psíquica de ser femeninas o ser buenas madres o ser buenas esposas. Y es estos mandatos culturales y estas disposiciones psíquicas en donde se encuentran las razones de lo que dificulta la construcción de un discurso político que apele y que convenza sobre una repartición más equitativa de este trabajo fundamental. El desarrollo demográfico de toda sociedad siempre producirá niños y ancianos que requieran cuidados personalizados, esto junto con inevitables casos de personas enfermas, inválidas o con alguna discapacidad. La izquierda tiene que plantear una perspectiva distinta sobre lo que sigue siendo un pilar de la sobrevivencia social, este trabajo gratuito casi siempre, o si no, realizado también básicamente por mujeres con muy bajos salarios. La ceguera ante esta situación tiene que ver, por una parte, con una ausencia de demanda social, o sea, entre las expectativas de la sociedad no está que haya otra repartición, pero también con las dificultades para realizar otro tipo de interpretación sobre esta configuración problemática de la división sexual del trabajo. Explorar otro tipo de razones para explicar la crisis económica, por ejemplo, usando este tipo de perspectiva, nos lleva a ver la importancia que tiene la intervención de la subjetividad en esta especie de disciplinamiento cultural de la masculinidad y de la feminidad. Hay que reformular los términos en torno a los cuales hoy se articula la cuestión social, y la representación del problema de la exclusión social debe incluir también este tipo de trabajo no reconocido. A la hora de que hablemos de qué tipo de izquierda queremos, me gusta siempre recordar a un filósofo italiano, Paolo Flores d'Arcais,
que escribió hace unos años que izquierda es, en un sentido primero y profundo, un compendio de actitudes de indignación hacia lo existente y el subsiguiente rechazo a considerar la injusticia social como una fatalidad. Desde esta indignación y en la búsqueda de justicia social es que la reflexión sobre la división sexual del trabajo es tan importante, porque toca el fondo de la necesidad que todas las personas tenemos. Todas vamos a envejecer, todas podemos enfermar y todas podemos requerir cuidados especiales. Y lo que requiere nuestra izquierda es recuperar esta reflexión radical, es ser una oposición propositiva, desanquilosar su pensamiento político y mejorar la formación de sus cuadros para que sean capaces de dar debates públicos en donde se formulen nuevas ideas, nuevos paradigmas y nuevos conocimientos que toquen las necesidades más sentidas de los ciudadanos, necesidades que sienten aunque en este momento no las puedan expresar en movilizaciones y en una demanda. Precisamente la economía del cuidado ofrece una visión abarcadora siempre y cuando se la conciba no como una serie de actividades, sino como una perspectiva política que toma en consideración los mandatos de la masculinidad y de la feminidad cómo inciden en esta vulnerabilidad humana. El desafío para nuestra izquierda es debatir primero públicamente estas implicaciones de este trabajo gratuito, no pagado o mal pagado y el efecto que esto tiene en el lazo social y trabajar en medidas para fortalecerlo y así fortalecer a nuestra sociedad. Muchas gracias.